estimados participantes. Les habla su facilitadora, Yuraima Coronel. Bienvenidos a este nuestro último encuentro por ahora de seminario de investigación. Ya he revisado por ahí la plataforma, todavía hay participantes que me faltan por subir sus asignaciones. Las tengo abiertas, por favor, háganlo a su brevedad posible. Recuerden que los que entregan con retardo, pues no van a tener la misma calificación que los que lo hacen a tiempo. Hoy vamos a desarrollar la construcción del marco teórico y el marco metodológico de la investigación. Ya trabajamos con el 1, donde hablamos también en el primer encuentro, donde nosotros desarrollamos los aspectos más sobresalientes de qué es investigar y toda aquella cuestión, el planteamiento del problema. Ahora vamos con el otro, aparte del trabajo, que es el marco teórico. Este marco teórico, primeramente, en él desarrollamos los antecedentes. ¿Qué constituye este aspecto de los antecedentes? El investigador, luego de realizado los aspectos relacionados con el capítulo 1, que es el planteamiento del problema, formularse los objetivos, plantearse la justificación, estará en capacidad de indagar en investigaciones previas que guarden relación con el objeto de estudio o el tema, a fin de que las mismas le permitan conocer cómo ha sido manejado el tema por otros investigadores. Esos son los antecedentes. Son investigaciones que otros han realizado de la misma temática que yo estoy desarrollando. Nosotros la utilizamos ¿para qué? Para darnos primeramente cuenta del manejo de esa temática en otros ámbitos, en otras investigaciones, en otras instituciones. Porque como les he dicho, todos lo que es la forma de los trabajos de grado, por lo general son muy similares. ¿Qué cambia? El contenido, así sea la misma temática que nosotros tenemos. Para ello, el investigador procederá a formularse los antecedentes, deberá primero que todo que esto es normas metodológicas, tengan una data no mayor de 5 años. ¿Por qué les digo que no tenga una data mayor de 5 años? Porque como en la investigación todo el tiempo se están actualizando muchos aspectos, están apareciendo nuevas posturas. Entonces, si nosotros nos ponemos a buscar investigaciones previas de, de hace 15 años, 20 años, no se plantean las mismas problemáticas que se están planteando en la actualidad. Por ello, pues lo conveniente es de 5 años. Si por lo menos ahorita con estos problemas que tenemos de accesibilidad no pueden ir a instituciones o en las universidades, en las bibliotecas, por internet, ustedes buscan las tesis relacionadas y ahí ustedes van a conseguir a nivel nacional, internacional y regional. En ella, el formato, ustedes deben plantearse, primero que todo, tienen que nombrar los datos del autor. A ese autor ustedes nombran el apellido, por lo menos Pérez, entre paréntesis, 2018, 2017, que es la data de 5 años, la menos, y luego, punto, el nombre del título de esa investigación. Se formulan los objetivos, qué objetivos se planteó ese investigador, esa investigadora, la conclusión, a qué conclusiones llegó y el aporte que esa investigación le está dejando a la suya. Esos son aspectos muy de forma, casi si ustedes se ponen a mirar los antecedentes, casi todos los antecedentes están constituidos de esa manera. ¿Qué datos siempre le doy yo a todos mis participantes? Los trabajos de grado como la cuarta, quinta hoja es el abstract o el resumen. En ese resumen, si ese resumen de ese trabajo de grado está bien elaborado, ahí usted va a conseguir todo lo que usted necesita nombrar de su antecedente, porque ahí está el apellido del autor, está el año, está el título, están los objetivos que se planteó, a qué conclusiones llegó él y el aporte si lo saca usted como investigador. Luego, después de que nosotros nos planteamos los antecedentes, ya estamos listos, ya hicimos el antecedente, uno internacional, uno nacional y otro regional. Nosotros en la universidad pedimos uno de cada uno. Hay instituciones que piden un antecedente por variable, o 2 o 3 antecedentes internacionales, 3 nacionales, 3 regionales. Eso es lineamiento de la universidad, pero todos esos antecedentes deben llevar esa estructura.
Luego hay que plantearse las bases teóricas. Esas bases teóricas, antes de las bases teóricas, se planteará la hipótesis. Esa hipótesis es una respuesta anticipada y provisional a la interrogante general que nos expusimos en el planteamiento del problema. Si yo en el planteamiento del problema como una interrogante, usted carga ahí su trabajo, ¿no? Carga su trabajo de grado. Sí, en el teléfono. Pues vamos ahorita a leer, aquí hay una participante, ella tiene ya lo que ya ha ido haciendo de su trabajo de grado para más o menos darles un ejemplo de una hipótesis. Como dijimos, o sea, es como una respuesta anticipada. Si yo me planteé de interrogante, ¿será que lo suyo, su tema, cómo es el tema suyo? Del manejo de caja en moneda El manejo de extranjera. caja en moneda extranjera. ¿Será factible el manejo de caja de moneda extranjera en la institución, en la empresa tal? Entonces, si esa es la interrogante que yo me formulé como en el planteamiento del problema, entonces yo puedo decir, ¿será factible al implantar, al instaurar o el manejo de caja con moneda extranjera en la empresa tal, será viable para tal cuestión? Yo me estoy planteando una hipótesis donde yo me estoy preguntando, dándole respuesta a mi interrogante general de investigación. Eh, la universidad pide hipótesis, hay universidades que no piden hipótesis. Luego, nosotros tenemos que plantearnos la operacionalización de las variables. Esto sí es un aspectico que todavía a mí hay veces que me pega, que hay momentos en que siempre es un poquitico engorroso en la operacionalización de las variables, pero ustedes, su tutor los ayuda. También si me buscan a mí, yo les puedo orientar, ayudar cómo se hace el cuadro de variables, porque a veces es un poquito engorrosito. En todo trabajo de investigación es importante establecer las variables, ya que estas pueden ser elementos que el investigador utilice para medir, controlar y estudiar dentro del problema formulado. Las variables pueden organizarse mediante un cuadro, que ese cuadrito se llama cuadro de operacionalización de las variables, en el cual se clasifican según sus dimensiones, indicadores, nivel de mediciones. Ellas tendrán definición operacional. Es un cuadrito, la universidad tiene el formato de, como nosotros lo pedimos, hay unas que piden los objetivos. Usted se plantea el primer objetivo, luego a ese primer objetivo usted le plantea la variable, que es lo medible de ese objetivo. A esa variable usted le nombra los indicadores, que son los aspectos que usted le va a medir a esa variable, y luego se plantea los ítems en los cuales los va a desarrollar dentro de su instrumento. ¿Cuál es la mayor importancia? La operacionalización de las variables para mí tiene dos aspectos que son, ella es fundamental para dos aspectos. Primero, ella permite cómo voy yo a direccionar las bases teóricas, cómo me voy a plantear yo las bases teóricas en mi investigación. ¿Por qué? Porque en el cuadro variable van los objetivos y yo le voy a medir a cada objetivo ciertos aspectos que eso los voy a desarrollar yo en la teoría. También la operacionalización de variables es muy importante para el instrumento, porque el instrumento que yo me voy a plantear, bien sea cuestionario, bien sea una entrevista, yo mido lo que voy a diagnosticar a través de ese instrumento de acuerdo a lo que yo me planteé, los indicadores que yo me planteé en el cuadro de variables. Por eso es que es tan importante saberse formular muy bien el cuadro de variables, porque si ese cuadro de variables yo me lo estoy planteando de una manera indebida, cuando yo voy a presentar mis resultados y todo, voy a conseguir que va a ser antagónico lo que yo me estoy planteando en el cuadro de variables con lo que yo estoy presentando en los exámenes. Las bases teóricas. ¿Qué lineamientos yo debo seguir para las bases teóricas? Examinar la teoría que llevará a la investigación. Tengo que seguir reglas de interpretación, delimitar los conceptos, todo aquello cuestión de lo que yo voy a utilizar. Esa teoría debe ser depurada y actualizada. Debe ser coherente con el tema. Fíjate la palabra actualizada. Nosotros por lo menos la temática de usted, en la labor de ustedes están en el área contable, ¿va? En el área contable constantemente se están modificando las leyes, se están actualizando. Fíjense que ahorita en el 2021 hubo una actualización del Código Orgánico Tributario. Entonces, toda esa cuestión, si yo como investigador me voy a plantear algo de que está
en el código, los artículos que fueron modificados en el 2021 y yo estoy trabajando con el Código Orgánico Tributario del 2014, me van a- me va, voy a presentar la información indebida. Lo mismo pasa por lo menos con los abogados. Yo soy muy pilas en esa parte de la actualización de la información, precisamente porque también tengo esa otra vertiente. Yo soy abogado. Acabo de terminar una maestría en Derecho Procesal Penal y cada vez que yo trabajaba con el código, sabía que tenía que trabajar con el código actual. Tenía que estar pendiente de todas aquellas cuestiones de cualquier ley que salió nueva. ¿Por qué? Porque esa es la que yo tengo que formularme cuando estoy trabajando. Entonces, fíjense ustedes con el aspecto contable que manejan tantas leyes, tienen que estar pendientes de que en su trabajo de grado esa información sea actualizada. Tiene que ser coherente y actualizada. Que recuerde relación con las variables y los objetivos de estudio. Es lo que le estaba diciendo. Esa es una de las importancias del cuadro variable. Cuando yo formulo el cuadro variable, yo por lo menos cuando voy a hacer un trabajo de grado, yo me planteo en el capítulo 2 después de los antecedentes, me formulo primero el cuadro variables. Y de acuerdo al cuadro variables desarrollo la teoría, porque como yo al cuadro variables le anexo los objetivos y ahí desarrollo los indicadores y las variables, los indicadores de cada objetivo, de ahí me está saliendo la teoría que yo voy a utilizar. Entonces, por eso es que es muy importante saber manejar esa parte de esa manera, o sea, seguir esos pasos para que no tengan problemas. La estructura, a grosso modo, del capítulo 2 es las teorías de entrada. ¿Qué son las teorías de entrada? Nosotros en derecho, en educación, en las áreas de la administración, como las de ustedes, las áreas de las finanzas, es muy importante plantearnos la teoría de entrada, porque esas teorías de entrada son aquellas teorías macro de las cuales se han desarrollado una serie de temas y de conceptos que los estudiosos han venido planteándonos a lo largo de los años, pero siempre están las teorías macro, aquellas como la teoría de la administración de Taylor, la de Fayol, Maslow, todo aquello en la administración. En la educación tenemos las teorías de Ausubel, las teorías de ay, se me fue ahorita el otro de todos aquellos teóricos que escribieron sobre la educación. En el derecho tenemos las teorías grandes que nos vienen desde Aristóteles, desde Platón. Todas aquellas teorías son la madre, son la base fundamental de las teorías que estamos desarrollando actualmente. Entonces, por eso es que nosotros debemos plantearnos esas teorías. Por lo menos en el derecho, porque ahorita en contaduría no manejo mucho, en el derecho, en la educación, yo me voy a plantear este, el aprendizaje significativo. En mi trabajo es sobre aprendizaje significativo, entonces yo me voy a las teorías de entrada y me baso en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Entonces, esto me va a permitir a mí con mayor facilidad saber qué tipo de teoría voy a desarrollar yo en mi trabajo. ¿Cuál va a ser esa perspectiva teórica en nuestra guía holopráctica? Eso se llama perspectiva teórica, el capítulo 2. Tenemos que tener pendiente cuáles son las funciones del marco teórico, qué funciones nos tiene, ayuda a prevenir errores, amplía el horizonte de estudio, documenta la necesidad de realizar el estudio, conduce al establecimiento de hipótesis, inspira nuevas líneas de investigación, provee un marco de referencia para interpretar el resultado del estudio, porque cuando nosotros nos estamos planteando, cuando estamos formulando el análisis de resultados, nosotros tenemos que contrastar los resultados que obtuvimos con el problema y con la teoría que desarrollamos. Fíjate cómo la importancia que tienen las funciones del marco teórico. Y entonces, o sea, para nosotros ese marco teórico que nos va a inspirar nuevas líneas de investigación, porque ¿qué función cumple la teoría dentro de un trabajo de investigación? Ayudar a contribuir a fortalecer el conocimiento existente en la temática que estamos desarrollando y a crear nuevo conocimiento. Entonces, en ese proceso de construcción del planteamiento, perdón, del capítulo 2 del marco teórico, nosotros tenemos que tener en cuenta
la detención de qué tipo de literatura vamos a utilizar, cómo la vamos a obtener, la manera de consultarla, cómo vamos a extraer de esa literatura la información, y luego construimos ese marco teórico que es el que nos va a sustentar nuestra investigación. Yo cuando reviso trabajos de grado me encuentro a veces que el planteamiento del problema, el capítulo 1 tiene cuatro cuartillitas, pero el capítulo 2 tiene hasta 30, 40, 50, porque hay investigadores que creen que con llenar muchísimo el marco teórico están desarrollando porque tienen que cumplir con las normas de la institución de cuántas cuartillas mínimo debe tener un trabajo de grado por lo menos los trabajos de grado doctorales tienen que tener sobre 120, 130 cuartillas. Entonces hay muchos investigadores que todo eso lo llenan metiendo teoría, teoría, teoría que a veces es innecesaria. Entonces por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros estamos construyendo el marco teórico. Ahora vamos con el capítulo 3, el marco metodológico. En este marco metodológico yo les voy mm, el, la planificación no lo pide, pero yo se los voy a dar a grosso modo, así como cuando estábamos desarrollando el capítulo en el planteamiento del problema y el tipo de investigación, cuando yo les dije la naturaleza cualitativa y cuantitativa, porque nosotros, por lo menos en el área de ustedes, manejan mucho cuantitativo, mucho, mucho, porque ustedes, pues la área de las finanzas, casi todo se presenta con porcentaje de una manera porcentual, que es el enfoque cuantitativo, pero a mí siempre me gusta darle también ciertos lineamientos del cualitativo. Los enfoques de la investigación son dos, el cualitativo y el cuantitativo. Hay unos que dicen que el cualitativo, el cualitativo. Yo les voy a plantear a grosso modo los más comunes, que es el cualitativo, que implica una aproximación de investigación a la realidad basada en el estudio de situaciones en los mismos contextos donde se desenvuelven. Permite interpretar fenómenos de la realidad estudiando a las personas. La parte cualitativa es cuando nosotros nos vamos muy hacia obtener información real directamente del sitio con las personas. Se utiliza mucho, hay muchos trabajos de educación que se trabajan muy cualitativo, también hay otros que se trabajan cuantitativo, pero el cualitativo permite conocer todo aquel desenvolvimiento de un grupo, de una sociedad. El cuantitativo considera que el conocimiento debe ser objetivo y que este se genera a partir de un proceso deductivo en el que a través de la medición numérica y el análisis estadístico inferencial se prueban hipótesis previamente formuladas. Comúnmente se asocia con prácticas y normas de las ciencias naturales y del positivismo. El cuantitativo te presenta se pudo evidenciar que el 80% de la población objeto del estudio se orientó hacia la alternativa, y entonces uno empieza a hablar de ese ítem que nos formulamos en el cuestionario que estamos aplicando para obtener información. El cuantitativo te presenta el dato como aspecto fundamental de obtener resultados. De manera porcentual, se hace a través de cuadros, se hace a través de gráficas, eso depende del estilo que tenga el investigador. Vamos ahora con los diseños y tipos de investigación. La manera de presentar los diseños y los tipos de investigación varía mucho de acuerdo a los investigadores. Yo particularmente me orienté por Palella y Martin, que son unos investigadores venezolanos de la UPEL. El libro de ellos yo lo tengo, y me identifico bastante con la manera en como ellos nos lo plantean y por eso se lo planteo de acuerdo a Palella y Martín. Esto no lo inventé yo, sino yo lo tomé de ellos, de la forma como lo plantean. Usted busca otros investigadores y lo plantean de otra manera, pero casi todo es muy similar. Ellos se plantean el diseño no experimental. Ese diseño no experimental es aquel donde el investigador no manipula una variable en específico, sino va de una manera elaborando su investigación en la medida en que él va investigando, van apareciendo diferentes informaciones y las va planteando de una manera organizada. La investigación del tipo de investigación de la investigación documental es el tipo de campo. Ese tipo de campo es
cuando la investigación va, el investigador va directamente al sitio del problema a recuperar la información, cómo recopila esa información de acuerdo a la serie de instrumentos que se plantee y las técnicas que utilice. Este tipo de investigación de campo tiene el nivel exploratorio. Ese nivel exploratorio es cuando el investigador va un poco más adentro a explorar, a indagar bastante a fondo la problemática de la cual desea obtener información. El descriptivo. En el descriptivo, el investigador describe la situación planteada sin modificar el ambiente en que se encuentra. Él describió la situación, el contexto en que él se encontró lo describe. El explicativo observa, explora, describe y explica. Es como un poco más explícito, va más como a puntos más comunes, más específicos que el descriptivo. El evaluativo va, como su nombre lo dice, va a evaluar ciertos aspectos de esa investigación que está realizando. La correlacional es aquella donde el investigador correlaciona se puede plantear dos grupos, un grupo A y un grupo B, y él correlaciona la investigación que obtiene de ambos grupos. La longitudinal es aquella que él hace en un espacio, en un espacio aquí, en este departamento o en aquel otro. Y la transversal o transeccional es la que el investigador se plantea en un lapso de tiempo determinado entre el primero, esa es muy dada en las áreas de las ciencias económicas. El manejo de costos de la empresa llevado a cabo entre el 1 de enero del 2022 a el 1 de junio del 2022. Entonces, esa investigación la voy a hacer de una manera transversal o transaccional, que es en un espacio, también con la longitudinal, en un espacio de tiempo determinado. No va a ser a un nivel más amplio. Tenemos por otra parte otro tipo de diseño, que es el diseño experimental. Ese diseño experimental tiene dos tipos de investigación, la preexperimental, que a su vez tiene como nivel el estudio de caso con una sola medición. Esas investigaciones experimentales se dan mucho en el área de las ciencias biológicas y las ciencias naturales. El estudio pretest y posttest con un solo grupo. Esa es la preexperimental. Y tenemos la cuasi experimental, que son posttest únicamente con dos grupos, pretest y posttest con dos grupos, las series cronológicas y los tratamientos múltiples. Los diseños experimentales, por lo general, en el área de nosotros casi no las manejamos, por ello, pues se las digo así a grosso modo, porque es un poco engorroso y me voy a poner a hablarles de terminología que los voy a dejar así como un poquito con los ojos cuadrados y esa no es la idea. La idea es sobre todo los niveles que nosotros manejamos, que son la del tipo de campo. Viene otro diseño que es el diseño bibliográfico. También es muy común el diseño bibliográfico es muy común en casi todas las investigaciones. De ella tiene la investigación de tipo documental. Esa investigación de tipo documental es cuando mi primera fuente de información son libros, revistas indexadas. Acuérdense que tenemos que buscar son revistas indexadas, temas indexados, temas que están certificados de una manera científica. Otras investigaciones, páginas de internet justificadas y previamente indexadas y autorizadas. Esa es toda la mayor fuente de información de un tipo de investigación documental. Y su nivel es histórico, que se puede incluir los niveles exploratorio, descriptivo, explicativo y evaluativo, porque si yo voy a hacer una investigación documental histórica, yo me tengo que ir desde los inicios de ese tema, porque es una cronología histórica, entonces yo exploro, yo describo, explico y evalúo. Entonces, puedo utilizar cualquiera de esos niveles. Ojo, no necesariamente tiene que aplicarlos todos, eso depende de su investigación. Lo que pasa es que esos son los que existen. Entonces, fíjense, casi todas las investigaciones tienen apoyo de diseño bibliográfico. ¿Por qué? Porque si yo me estoy planteando las bases teóricas, ¿verdad? Yo estoy planteándome teoría, yo estoy planteándome antecedentes, estoy yendo a investigar en otros trabajos, en libros. Ese apoyo es bibliográfico, documental. Entonces, casi siempre todas nuestras investigaciones tienen ese apoyo. Tenemos también las modalidades de investigación, que es la modalidad de proyecto factible. Esa modalidad de proyecto factible es cuando yo estoy desarrollando una investigación
para darle solución a un problema en específico, para yo darle solución a un problema de, de una comunidad, voy a plantear solución a un problema que tiene una comunidad en específico. Entonces esa modalidad de proyecto factible se denomina modalidad de modelo operativo. Yo me formulo una serie de lineamientos de políticas para yo desarrollar ese trabajo, ese proyecto factible. El proyecto factible se utiliza mucho en el área de la educación. Cuando yo voy a formularle a un grupo, a una comunidad, solución a una problemática que ellos tienen. Está la otra modalidad, que es la modalidad del proyecto especial. Esa modalidad de proyecto especial se da mucho en, en líneas específicas, como que le dijera yo, el, el, los libros de texto, en materiales de apoyo educativo, cuando se están desarrollando software en la parte de la TIC, el desarrollo de prototipos, productos tecnológicos, creaciones literarias, creaciones artísticas. Esos son las modalidades especiales, porque son específicamente en un área nada más mínima determinada. Por eso, esa es el, lo que identifica a estas modalidades de investigación. Vamos a la parte de la población. Ahí también me la voy a formular desde el aspecto cualitativo y cuantitativo. La población, cuando estamos trabajando con el enfoque cualitativo, se le denominan a la población unidades de análisis. Ellas representan los segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados e individualizados para posteriormente categorizarlos, relacionarlos y nosotros establecemos inferencias a partir de ellos. Cuando hacemos la triangulación de la información y comunicamos los resultados que hemos obtenido. Y el cuantitativo es el conjunto de personas u objetos de los cuales se desea conocer algo en la investigación. Ese universo o población puede estar constituido por personas, por animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, accidentes viales, el, mm, en el área de la contaduría pueden ser estados de cuenta, pueden ser balances, todo aquello en lo cual nosotros estamos buscando información para nuestra investigación. Entonces, fíjese, en la cualitativo se le llaman unidades de análisis, informantes claves. En el cuantitativo se le llama población. ¿Va? La población, objeto del estudio, es tantas personas. La muestra, ¿qué es la muestra? La muestra es una parte representativa de ese universo general del cual nosotros estamos recabando información. Para ponerles un ejemplo para que me entiendan. Yo voy a recolectar información de, de una institución del departamento de contaduría de la empresa en la que yo trabajo, pero esa empresa que yo trabajo es grandota y tiene como 8 departamentos. La población es todos los trabajadores de la empresa, 50, 60, 70, 80, 100, X. Pero mi muestra es los trabajadores del departamento de contabilidad o el departamento de contaduría o el departamento de costo, el que yo estoy trabajando. Entonces, esa es mi muestra porque es la parte representativa del universo general. El cualitativo, tenemos que para seleccionar la muestra debemos empezar por definirle nuestra unidad de análisis, que es lo que yo le estaba diciendo, igualito que la cuantitativa, que no es otra cosa sino el sitio donde se va a realizar la recolección de datos, organizaciones, comunidades, instituciones, colegios. Y luego nosotros segmentamos la muestra de acuerdo a cómo vamos a recolectar la información. En el cuantitativo es el subgrupo de esa población, es un subconjunto de elementos a los que pertenecen a ese conjunto definido por las características. ¿Por qué decimos que definido en sus características? Porque nosotros tenemos que, cuando vamos a recolectar información, a toda esa persona que le vamos a recolectar información, tienen que tener como característica fundamental que guarde relación con nuestra temática. Porque si yo estoy trabajando en el área de costos, ¿verdad? Yo no voy a ir a recolectar información en el departamento de producción. O tal vez en producción porque tiene relación, pero no voy a ir al departamento de recursos humanos.
¿vale? Porque nosotros estamos trabajando, es otra área, entonces por eso es que tienen que tener características comunes. Esa población tiene que tener, la muestra, perdón, tiene que tener características comunes que son de las cuales nosotros vamos a recolectar la información. Otro aspecto importante a tomar es la validez y la confiabilidad. En cuanto a la validez en el ámbito cualitativo, se refiere a algo que ya ha sido probado. Por lo tanto, se le puede considerar como un hecho cierto. El mismo que puede ser aplicado en la vida diaria, en las ciencias sociales, dar un hecho válido, permitiendo considerar como la mejor opción posible, entre otras tantas que nosotros hemos tenido. Esa validez me permite a mí decir, o sea, la validez y la confidencialidad se le aplica al instrumento y se le aplica también mucho a la investigación, pero aquí en este caso se lo aplicamos al instrumento que estamos aplicando para recolectar información. Esa validez me indica a mí que ese documento es válido de aplicar. ¿Por qué? Porque ha sido probado, otros investigadores lo han realizado y ha sido viable su aplicación. En el cuantitativo apunta principalmente al valor de los hallazgos del estudio, a las conclusiones a que se llega, a las posibilidades de su réplica en investigaciones externas. Este, este, este último acuerdo tiene que estar de acuerdo con los planteamientos, con los casos y los contextos específicos en los cuales se trabaja. No podemos ir a aplicarle la validez de un contexto, no del que nosotros estamos trabajando, tiene que ser del que estamos trabajando. Lo mismo nos pasa con la confiabilidad. La confiabilidad que indica que ese documento es confiable de aplicar. ¿Por qué es confiable? Porque se puede repetir en el mismo método sin alterar los resultados. Es decir, es una medida de réplica de resultados de investigación. Este investigador lo hizo y a él le dio resultado, entonces es confiable aplicarlo. Y en el cuantitativo, la confiabilidad de los instrumentos se aplican por varios, se le aplican varios coeficientes, el alfa de compras, Pearson, que ahorita no me voy a meterles a hablarle de eso, porque eso es meterlos a ustedes en aguas profundas, y entonces se me pueden intentar ahogar. Quedémonos hasta ahí, a manera grosso, que ustedes sepan qué es la validez y qué es la confiabilidad. Es fuerte. Invitamos con las técnicas e instrumentos de recolección de información, un aspecto demasiado importante para toda investigación. ¿Qué son las técnicas? Son las distintas formas o maneras de obtener información. Son ejemplos de técnicas cuantitativas, por lo menos la observación directa, el análisis documental, el análisis de contenido. El, en la investigación cualitativa hay muchas técnicas. La mayoría son las observaciones, las hojas, los registros de anecdóticos, las listas de cotejo también se manejan en las dos. Pero en la técnica de la observación es muy importante y muy utilizada en el área cualitativa. En la cuantitativa utilizamos un poquito más de técnica. Y los instrumentos son aquellos medios por los cuales yo voy a desarrollar la técnica que me planteé. Es el recurso del que puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información. Él sintetiza en sí toda la labor previa de la investigación, resume los aportes del marco teórico, al seleccionar datos que corresponden a los indicadores que nos planteamos en el cuadro variable. Fíjense hasta donde nos está llegando el cuadro variable, a las técnicas y a los instrumentos que yo me voy a plantear como investigador para recolectar información. ¿Por qué? Porque dentro de ese instrumento, los ítems que van en ese instrumento tienen que tener relación con las variables y con los indicadores que yo me formulé en el cuadro de variables. Fíjense, viste, como eso es una serie de pasos que cuando yo hice ese cuadro de variables así medio torcidito y voy a desarrollar el instrumento, me voy a conseguir con algo torcido. Entonces, fíjense lo importante que es que todos aquellos pasos que nosotros vamos realizando lo hagamos de manera medianamente debida. No le voy a decir que exacta porque en investigación esa parte le queda muy duro y en 2, 3, 4 clases nosotros no vamos a aprender a hacer un trabajo de grado, pero sí tenemos los conocimientos iniciales con los cuales yo valiéndome de leer diferentes libros que existen en internet, existen muchos libros de metodología de autores que los están ahí de manera digital y ustedes los pueden consultar. Acuérdense que tienen que referenciarlos. No puede, fíjense como yo cuando empecé a hablarle le dije que yo había tomado a Palella y Martín, porque yo no, o si no yo estoy plagiando.
Estoy diciendo algo que dijeron unos investigadores, unos autores, y yo estoy como diciendo, ay, mira, ¿cómo sabe la profesora? La profesora sabe porque la profesora leyó los libros de los investigadores, de los autores de metodología, no es porque yo me las sepa todas. La técnica de análisis de datos es un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar los datos con el objetivo de resaltar y de presentar la información más útil que yo tengo de todo aquello que recopilé. ¿Para qué? Para sugerir, para presentar conclusiones, sugerir recomendaciones y todo para sea aspecto fundamental para la toma de decisiones, bien sea para yo cambiar algo que esté, de que yo me esté formulando en uno de los objetivos, o bien sea para presentar los resultados de una problemática que ya se ha planteado. El análisis de datos tiene múltiples facetas y enfoques, abarca diferentes técnicas en una variedad de nombres de diferentes negocios, la ciencia, los dominios de las ciencias sociales, dependiendo de donde yo esté realizando mi investigación. Los datos se coleccionan y analizan para indagar en cuestiones, probar conjeturas o refutar teorías, porque también si yo estoy haciendo una investigación documental, yo puedo refutar una teoría. Por supuesto que tengo que valerme de bastante información para yo llegar y refutar esa teoría. Entonces existen dos grandes familias de técnicas de datos. Las cualitativas, que es en las que los datos son presentados de manera verbal o gráfica, como los textos de las entrevistas, las notas, los documentos, porque la entrevista, por lo general, es el instrumento que yo más utilizo en una investigación cualitativa. Entrevisto a la persona porque en las investigaciones cualitativas los informantes claves por lo general son pocas personas. Son pocos los que yo voy a ir a recolectar información, y como es de manera individual, yo tengo que este, presentar de manera verbal todos esos textos de lo que esas personas, de todos esos informantes me dieron a mí los datos y la información que yo quería recopilar. En las técnicas cuantitativas es en la que los datos se presentan de manera numérica. Yo presenté los datos de manera numérica, pero yo a esos datos de manera numérica tengo que hacerle un análisis, tengo que presentar de manera escrita eso que representa ese, por lo menos si yo lo hago en círculos, si yo lo hago en códigos de barras, como yo represente o solamente en una tabla sin gráfico, porque usted presenta los resultados en la manera cuantitativa, en tablas o en gráficos, o en puros gráficos o en puras tablas. Eso depende de, a veces, de lineamientos de su tutor o lineamientos de la universidad o de acuerdo a la conveniencia del investigador. Eso no es un cuadro de fuerza que tiene que ser las dos, pero sí tiene que ser o las dos o una de ellas. Y entonces, podemos decir que estas dos modalidades son especies radicalmente diferentes, utilizan conocimientos y técnicas diferenciadas. Pero si uno o sea, en la parte cualitativa casi todo es escrito, escrito, escrito. Yo escribo y voy diciendo y voy corroborando, contrastando con la teoría y voy dando mi punto de vista. Eso en investigación cualitativa se llama triangulación de la investigación. Y en la cuantitativa yo presento los resultados en porcentuales de la información que yo recopilé y le hago un análisis. Se pudo evidenciar que de 100 personas encuestadas, 80, el 80% dijo que no está de acuerdo con tal cuestión. Bueno, eso puede evidenciar que o desconoce, dependiendo de lo que yo me esté investigando, yo tengo que hacer deducciones y presentar, presentar mis conclusiones con respecto a ese análisis de datos. Por eso es que hay muchos investigadores de creadores de libros de metodología que hablan de la investigación cual y cuantitativa. Por eso, porque usted no puede llegar y presentar su información netamente en números. No, usted tiene que decir qué representa para usted ese porcentaje que está recopilando. Por eso es que hay muchos que dicen que es cual y cuantitativa. Yo solamente me limito a presentarle y ustedes después deciden cuando estén haciendo su investigación. Yo ahí no me meto. Quiero compartir con ustedes, sigo con Albert Einstein. Me encanta como los pensamientos de Albert Einstein. El aprendizaje es experiencia. Todo lo demás es información.
Yo puedo leer y leer y leer y revisar, ustedes pueden haber visto todo lo que yo les di ahí, pero si ustedes no aprenden, lo únicamente lo que recopilaron fue información, no experiencia, porque no les quedó nada. Por eso es que a mí siempre me gusta preguntarles, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Quieren formularme algo, decirme algo? ¿Por qué? Porque siempre me gusta que sea aprendizaje significativo, que haya experiencia, que yo sienta que me estoy, que en mi trabajo, que lo que yo estoy realizando, en mi trabajo de investigación, sí he aprendido. Y ahí en ese trabajo de investigación voy a plasmar todo lo que aprendí en mi proceso formativo en la carrera. Entonces, fíjese, todo lo demás entonces le queda a uno información. Sí, yo tuve esa información. Ay, yo como que lo oí, una oportunidad lo oí, pero no, sí, eso es tal cosa. ¿Por qué? Porque tuve aprendizaje. Ya puedo decir con experiencia, aprendí. Entonces, esa parte es muy importante. Aspiro y espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes esta información. Posteriormente, les voy a enviar, ya me lo dijo el doctor Marcos, no sé si se los voy a enviar a la plataforma o directamente a ustedes a los correos, un modelo que tiene la coordinación para que ustedes vayan planteando el título de su trabajo, los posibles objetivos y todo, para que cuando lleguen a seminario 2 no sé si lo vayan a ver conmigo o con cualquier otro facilitador, ya ustedes ya tengan ese engranaje, porque precisamente el seminario uno de los objetivos fundamentales del seminario uno es como iniciarlos a ustedes y le dando las herramientas principales para que ustedes más o menos se vayan formulando su título de trabajo, sus posibles objetivos y toda aquella cuestión, o muchos que ya hayan ido trabajando, tengan ya manera de ir puliendo su trabajo, que lo van a terminar de desarrollar en el seminario 2. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ustedes, de los chicos conectados, alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces solo basta por decirles gracias, gracias por haberme oído, por permitir eh, comunicarles mis humildes conocimientos. Estoy a la orden, cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden escribir y yo con mucho gusto, en la medida de mis posibilidades, los oriento, los ayudo. Recuerden que nosotros somos ventanas del conocimiento. La institución está para ello, para orientarlos y ayudarlos y hacerle a ustedes una investigación, como dice una autora que a mí me gusta mucho leerla, la doctora Josefina Balbo de Sánchez de la UNED. Ella escribió un libro que se llama Investigación sin traumas. Siempre el trabajo de grado es un trauma para la mayoría de los estudiantes, para la gran mayoría. Entonces, esa es precisamente la idea de nosotros aquí con el seminario, ayudarlos, irles facilitando. No le vamos a decir que van a salir investigadores de aquí porque es mentira. Para ser investigadores hay que estudiar mucho. Yo todavía no me lo considero y eso tengo en este medio casi 20 años y todos los días aprendo algo nuevo y tengo que estar leyendo, adquiriendo cada día mayor aprendizaje. Y aparte de que sea investigación en cualquier área del conocimiento que nosotros nos desarrollemos o en cualquier área profesional, todo el tiempo tenemos que estarnos actualizando, tenemos que estar leyendo para obtener aprendizajes que se van a convertir en nuestra experiencia, que es la que la que va a marcar la diferencia entre unos y otros profesionales, para que esa labor profesiográfica mía sea de calidad y de altura, porque todo lo demás que vamos a tener es información, no es aprendizaje ni experiencia. Buenos días, ha sido un placer para Yuraima Coronel compartir con ustedes. Hasta luego.